Ella llegó al amanecer, con las manos aún olientes a pan frío y a jabón, con el delantal remendado y los zapatos cosidos por la abuela. Ella, la que siempre fue la sombra pequeña en los pasillos de la mansión, la que barría las arenas de los salones donde las damas dejaban caer sus risas como monedas. Se llamaba Lola, aunque muchos la llamaban simplemente la criada. Lola respiraba templos de silencio. El olor a limón de la cocina, el perfume a gardenia de la señora, el metal frío de las cucharas en la bandeja. Su mundo era plegar sábanas como plegar promesas. Su reino, una alcoba con una cruz de madera clavada en la pared que ella tocaba cada noche antes de dormir. Desde que llegó, la niña, María, le sonreía con dedos manchados de pintura y la seguía por la casa como si fuera una sombra fiel. La niña dibujaba a Lola con un crayón azul, una mujer con un corazón grande y un delantal que siempre olía a pan. Ese dibujo, guardado en un cajón, sería más tarde una prueba que nadie quería ver. Pero antes de la verdad, llegó la mentira, suave y venenosa como un susurro. La señora Marcela, con sus guantes de seda y sus collares que tintineaban como relojes ajenos, no soportaba que la vida la contradijera. Una mañana, cuando la lluvia marcaba su posterior como dedos sobre los cristales y la niña se negó a abrir la boca para comer, la señora la miró con ojos que eran cuchillos envueltos en perlas y acusó sin pensar: «Tú la malcrías, tú la vuelves querida de todo lo que no debe ser». Lola sintió la palabra acusación caer sobre ella como una piedra. Las vecinas, esas bocas delgadas que siempre olían a café frío y a celos, empezaron a cuchichear desde la verja. Dicen que la criada le habla en la noche. Dicen que le da dulces prohibidos. Rumores que se pegan a la ropa como humedad. La injusticia se convirtió en rito diario. La señora marcó a Lola con humillaciones rituales. La obligó a probar la comida bajo la mirada de todos, a presentar las manos como si fueran culpables, a arrodillarse en el umbral mientras las visitas miraban con pequeños disfraces de benevolencia. «Prueba», ordenó la señora, y lo dijo con esa voz que abre puertas y cierra destinos. Lola probó la sopa. Su lengua conoció el hierro del miedo. Las lágrimas, ese río que nunca miente, le corrían por las mejillas, pero no hubo misericordia. «¡Mentira!», gritó un vecino cuando alguien insinuó la verdad a medias. «Yo lo vi», replicó otro, porque la verdad, cuando es débil, busca aliados entre los ojos que prefieren creer en cuentos fáciles. La niña, en su refugio de muñecas rotas, dejó de comer no por capricho, sino porque alguien le había contado que alimentar inclina el poder, que comer demasiado puede convertirle en otra señora. La verdad se había transformado en una fábula torcida. Lola veía a María sentada frente al plato con la cucharita inmóvil, el silencio de la niña sonando más fuerte que cualquier reproche. En la mesa, el reloj marcaba los segundos con una voz de campana. Fuera, la lluvia lavaba la calle como si quisiera limpiar la mala sangre, y en ese momento, todo cambió. En la cocina, la señora Marcela hizo el gesto que conocía como sentencia. Le arrebató el delantal, lo dejó caer como si fuera ceniza, y dijo palabras que queman. «Vete, lárgate de mi casa. No quiero tus supersticiones aquí». Las puertas se cerraron y un portazo sonó como un trueno de juicio. Las vecinas se asomaron con labios de hiedra. Algunos niños señalaron con la despreocupación de los días que aún no saben de injusticias. Lola salió a la lluvia con la cruz de madera apretada contra el pecho, el olor a jabón mezclado con el perfume caro que aún quedaba en sus manos. Durmió aquella noche en un banco frío, con la espalda pegada al muro donde la luz de la farola dibujaba su sombra alargada, y pensó en las veces que había oído la palabra perdón. «Señor, dame fuerzas», murmuró en voz baja, repitiendo su oración como si cada palabra fuera una moneda para comprar esperanza. Y sin embargo, cuando el alba quiso entrar por la grieta de su alma, una mano pequeña se posó en la ventana de la sala. Era María, con los ojos enrojecidos y el cabello enredado, y sostuvo en la palma el dibujo que ella guardaba, el crayón azul y la figura de una mujer con un delantal.
La niña se acercó a la madre, puso el papel sobre la mesa de mármol y dijo una palabra que partió el aire en dos. Lola. La señora Marcela palideció. La gota de agua en el jarrón titubeó. Todos sintieron el silencio caer como una manta. Las vecinas dejaron de cuchichear y las cucharas quedaron suspendidas a media boca. ¿Qué haría la señora Marcela con esa confesión inocente? ¿Escucharían la voz pequeñita que hablaba con la sinceridad de quien no teme nada? La puerta se abrió de golpe, un portazo que resonó como sentencia. Y en ese portazo quedó una pregunta, una grieta abierta. ¿Volvería Lola a entrar? ¿O la verdad seguiría guardada en un dibujo? El crucifijo en su pecho latía aún cuando la lluvia empezó de nuevo a dibujar líneas sobre el suelo. La casa, la ciudad, la vida esperaban la respuesta, y las sombras de los que miraban se alargaron como si quisieran tomar partido. ¿Quieres saber qué pasó después? Acompáñame en esta historia. Lola sintió el portazo como un nombre que se le clavaba en el pecho, y sin pensarlo, apoyó la frente contra la lluvia que ya no distinguía si era cielo o llanto. El crucifijo de madera templó su mano como si fuera un latido prestado, y ella escuchó, desde afuera, el eco de su propia expulsión convertido en rumor. La mansión olía a perfume caro y a miedo. El mármol, frío como un juez, devolvía la voz de la señora Marcela con la misma claridad con que devolvía las pisadas de las visitas. La niña, entretanto, seguía aferrada al dibujo como si fuese un testamento, y cuando dijo «Lola», su voz fue más nítida que cualquier sentencia. Una campanada que quebró el silencio hipócrita de las cucharas. Las vecinas inclinaron la cabeza como quien cambia de postura para una mentira más cómoda. Algunas sonrieron detrás de los visillos, otras se cubrieron la boca con abanicos de tela. El jardín, con sus rosas perfectas y sus rumores en flor, se transformó en tribunal. Marcela, con los guantes empapados de orgullo, inventó nuevas ceremonias de humillación. Hizo que Lola entrara a la sala de visitas con el cabello húmedo y el delantal que ahora no era suyo, y la obligó a presentarse ante los presentes como si fuera una reliquia mala, a explicar con voz temblorosa por qué había sido amiga de la verdad. «Enséñenla», ordenó la señora en tono de Mesías herido, y Lola tuvo que sacar el dibujo del bolsillo gastado. El crayón azul parecía en ese instante una espada. La acusación subió de volumen. Ella la alimenta con cuentos. Ella le enseña a desobedecer. Los niños de las vecinas señalaron con dedos sucios. Los hombres, bien peinados, murmuraban sonrisas que eran cuchillos. En la puerta, el portero puso la mano sobre el pomo, como si también fuera parte del castigo. Lola escuchó palabras que sabían a veneno, y le dolió ver cómo el veneno se disolvía en la boca de los demás como si fuera té dulce. Su humillación escaló en rituales. La obligaron a arrodillarse en la terraza ante invitados que masticaban curiosidad. Le hicieron probar la comida con la cuchara de plata que parecía un escupitajo formal. La hicieron confesar pecados que no eran suyos. Pidieron que abrazara a la niña delante de todos para demostrar que todo estaba bien, y cuando Lola obedeció, el abrazo fue fotografiado, enmarcado en juicio. «¡Mentira!», gritó de nuevo una vecina, porque a veces la verdad necesita gritos para no ahogarse. «Yo lo vi», respondió otra, y con esas palabras la desgracia se volvió costumbre. En la noche, Lola se sentó en la escalera exterior. La madera fría le recordó los bancos donde una vez durmió de niña. El aire olía a lluvia recién nacida y a un perfume que no le pertenecía. Habló en voz baja consigo misma y con alguien más. «Señor, dame fuerzas». Fue su oración, una súplica repetida como mantra, un rosario hecho de esperanzas pequeñas. En su bolso, el dibujo temblaba como un corazón asustado. Pensó en la abuela, en las puntadas que habían remendado su alma. Pensó en las risas de María, en el crayón azul que dibujó la verdad más pura y que ahora era una prueba peligroso como una llama. Esa noche la lluvia cantó rosarios y las estrellas se escondieron. Pero justo cuando la ciudad parecía cerrar sus puertas, apareció un signo mínimo de esperanza. Doña Estela,
la misma que antes había echado chisme como quien riega una planta, se acercó con pasos que crujían de culpa y dijo con voz quebrada algo que nadie esperaba. Yo la vi cuidar a la niña. Yo la vi recogerla cuando se cayó. Yo la vi coser sus muñecas. Las palabras de doña Estela cayeron como monedas en una alcancía vieja. Sonaron pobres, pero sonaron. Un murmullo nuevo comenzó entre las azaleas. Un viejo jardinero, que siempre pasaba desapercibido, se atrevió a recordar que la criada había tapado con su abrigo a la pequeña durante una tormenta. Un chófer, cansado de tanto brillo fingido, afirmó que Lola jamás dio dulces prohibidos, que solo robaba tiempo del reloj para cantar nanas. Esos testimonios eran pequeñas linternas en la oscuridad. Dentro, la señora Marcela hizo un gesto de rabia que la hizo parecer más frágil. La máscara de perlas se resquebrajó por un segundo. María, con sus ojos como dos luceros hinchados de sinceridad, buscó a Lola con la mirada y le mandó un beso que atravesó cristales y prejuicios. Lola sintió ese beso como si le hubieran dado agua en un desierto. Pese a todo, la humillación no cedió. Marcela subió la apuesta. Llamó al médico para certificar la anorexia de la niña y prometió llevar la verdad a la iglesia, a la comisaría, a las plazas donde la gente compra certezas baratas. No quiero que esa mujer se acerque jamás, dijo, y su voz fue ley. Era la caída total de nuevo, la posibilidad de perder la niña, el miedo a que una mentira vestida de título médico llegara antes que la simple inocencia de un dibujo. Lola lloró. Sus lágrimas, ese río eterno, se mezclaron con la lluvia que golpeaba la ventana. Sintió que había tocado fondo, y sin embargo, algo dentro de ella se encendió con un brillo tenue. La pintura azul en el papel, la dedicatoria infantil, la voz de doña Estela, las huellas del jardinero. Se aferró a esas migas de luz, como quien se aferra a una cuerda en medio del abismo. Habló sola, no para justificarse, sino para no desaparecer. No me dejes, María. No me dejes. Su monólogo fue una oración y una promesa. Si la justicia humana tardaba, ella esperaría. Si la verdad se escondía, la buscaría con las uñas. Allí, en la vereda, con el delantal hecho nudo en la maleta, Lola tomó una decisión que sería el inicio de otra batalla. Regresaría al día siguiente a la casa, no a suplicar, sino a demostrar con hechos lo que la niña ya había dicho con su voz pura. Mientras ataba su cruz al cuello, la lluvia cesó de repente y un silbido cristalino cortó el aire. Una figura apareció en la avenida. Un hombre con sobre en la mano, la gabardina empapada y los ojos rectos como una sentencia. No era del vecindario, pero traía algo que olía a papel y a posibilidad. ¿Quién era? Un abogado que escuchó suspiros escondidos, un pariente olvidado de la niña, o alguien capaz de romper el murmullo de las vecinas con una verdad más fuerte que sus cuchicheos. El sobre brilló bajo la farola. La tensión se tensó como una cuerda antes de partirse. ¿Quién abriría esa puerta? La señora Marcela, dispuesta a todo, o Lola, que ya no tenía nada que perder. El sobre brilló bajo la farola y la lluvia pareció contener la respiración. La tensión se tensó como una cuerda vieja antes de quebrarse. Y el hombre, con la gabardina empapada y el cabello pegado a la sien, avanzó hasta el umbral como quien trae un fallo sellado. Nadie en la calle supo decir si olía más a papel o a posibilidad. Pero todos sintieron el ruido del papel como un latido nuevo en el corazón de la noche. Él abrió el sobre con dedos que olían a humo y a café quemado y sacó una foto, una hoja impresa y un pequeño dispositivo que parecía una memoria, destellos de luz mínima en la oscuridad. Esto no lo llevó la imaginación de una niña, dijo con voz de quien lee un acta. Esto lo registró una cámara que pasa por la calle. La fotografía cayó sobre la mesa de mármol como una placa de acusación. En la imagen, tomada de noche, se veía a Lola arrodillada junto a la cama de la niña, la cara baja, la mano extendida con un papel doblado. La sombra proyectada por la luz de la lámpara convertía su remiendo de delantal en una túnica sospechosa.
Un murmullo se esparció entre las azaleas como un humo, susurros que olían a verdad pronta. La primera sospecha se plantó en la boca de la señora Marcela como una semilla venenosa. «Miren, ahí está hablándole cosas», dijo. Y en la sala cada cuchara quedó suspendida, cada espejo guardó silencio. Nadie preguntó cómo la cámara había llegado a ese encuadre, ni quién había puesto esa foto en manos del hombre de la gabardina. Las certezas favoritas de los que mandan no piden preguntas. El dispositivo fue conectado a un teléfono. Un pequeño video comenzó a rodar con la claridad de un tribunal. Lola, agachada, hablando con la niña en voz baja, prometiéndole que nadie la quitaría, que le daría pan y cuentos, y un lugar donde el sol no lastimara. Palabras de ternura que, fuera de contexto, sonaban a conspiración. «Se la quiere llevar», dijo alguien, y la palabra se extendió como una mancha de aceite sobre la madera del juicio. La revelación fue simple y brutal. Una imagen, una grabación, un papel, pruebas que la razón veía con lentes rotos. Las vecinas exhalaron alegría. Por fin tenían el trofeo de su despecho. Los hombres con corbata alzaron la barbilla como jueces. El portero palideció y tomó partido por quien pagaba mejor. Doña Estela, que aquella noche había hablado a favor de Lola, se quedó muda. La culpa es una cosa frágil, y las golondrinas de la calle no perdonan. El hombre del sobre dijo: «Tenemos testigos, tenemos imagen, y si hace falta, testimonios médicos». Las palabras médicas cayeron como sentencia. Pronto apareció un informe, firmado con letra afirmativa, que hablaba de señales de manipulación emocional, de una incitación a la abstinencia alimentaria. El nombre de Lola flotó en ese papel como si fuera un conjuro. Nuevas manos, nuevas voces, nuevas pruebas. La señora Marcela las presentó como reliquias salvadoras. Entonces vino la reviravolta que envenenó la herida. Antes de que Lola pudiera hablar, antes de que alguien preguntara por qué una criada sostendría un papel en la noche, un médico, de bata impecable y sonrisa administrada, certificó que la niña presentaba signos de debilidad por falta de nutrientes y que, según su juicio profesional, aquello podía constituir negligencia. El informe fue llevado con un sello, con timbre, con la solemnidad de quien firma el final de una historia. Entre los murmullos, alguien dejó caer una palabra que lo cambió todo: intervención. La comisaría llamó al jardín, y antes de que el sol tuviera tiempo de pensar en misericordias, llegó un vehículo con luces que no iluminaban, sino que imponían. Los vecinos se asomaron tras visillos que olían a jabón y orgullo, y vieron la escena como si fuera una función. Oficiales con rostros impasibles, una trabajadora social con carpeta abierta como una Biblia, la señora Marcela con la mirada de quien se cree víctima. A Lola le pidieron que explicara, que dijera qué contenía aquel papel que estaba en la foto. Le pidieron que firmara documentos que no pudo leer. Le pidieron que se identificara con una voz que sonó a ruido lejano en sus oídos, porque lo que escuchaba era el latido de su pecho hecho tambor. La humillación escaló en ritual. La obligaron a posar para fotos policiales frente a la verja. La hicieron entregar sus pertenencias: el delantal, el pañuelo de la abuela, la cajita donde guardaba el crayón azul, como si fueran objetos peligrosos. La sacaron de la casa mientras la lluvia comenzaba a imitar otra vez el sonido de las lágrimas en los cristales. «¡Mentira!», gritó alguien en la esquina. «Yo lo vi», contestó otro, y las voces se enredaron hasta formar una madeja de culpabilidad. El dibujo de la niña, esa prueba que antes sería salvación, fue confiscado. Un agente lo dobló con manos que no entendían de inocencias y lo puso en un folder con una etiqueta seca que decía «Evidencia». Lola sintió que le arrancaban la página más pura del alma. La señora Marcela pidió medidas cautelares y la niña fue retirada de la casa aquella misma noche, llevada a un lugar que parecía una clínica y olía a detergente y a decisiones. María, con ojos como platos partidos por la lágrima, se recostó en brazos ajenos y metió la mano en el aire buscando a quien había sido su sombra. Buscó el delantal
y encontró el vacío. El portazo cuando la puerta se cerró detrás de la ambulancia sonó como una sentencia definitiva. Y entonces la caída fue total, un descenso que no tuvo escalones sino saltos. Lola fue despedida sin ese eufemismo que enmascara la puñalada. La señora Marcela firmó su fin con 2 palabras: no vuelva. El casero, temblando ante la posibilidad de nuevos escándalos en el barrio, tocó la puerta de su cuarto de servicio y pidió que desalojara. Los vecinos, que antes conocían su nombre como se conoce la calle de toda la vida, ahora lo pronunciaban con el desprecio de quien ajusticia sin pruebas. Las hojas del delantal se convirtieron en cenizas. Su bolsa con prendas fue vaciada en el patio, y un par de muchachos dejaron sobre ella una nota que decía: ladra, pero no muerde. Garabato, cruel y definitivo. La gente pasó cerca y olió la pobreza con esa mezcla de curiosidad y satisfacción que tienen los que no se sienten tocados por la lluvia. Su cruz de madera, ese objeto pequeño que le había pertenecido desde la abuela, fue tomada por manos protocolares para registrarla como objeto de interés y no le fue devuelta. Se la quitaron como se quita una identidad en el paso de la humillación. Lola vio cómo la casa que había barrido durante años cerraba su puerta definitivamente. El mármol no la reconoció más, ni el perfume, ni las madrugadas de pan templado. En su bolso, el dibujo de crayón azul no estaba. La evidencia que sonreía con inocencia ahora vivía en un sobre con membrete que le parecía hostil. Se fue a la calle con la lluvia como testigo y el olor a jabón mezclado con la nostalgia de meses de trabajo. Dormir ya no era un banco frío, sino plazas peores. Esa noche, la lluvia la acogió como quien recibe a un pariente pobre en la puerta de una iglesia. Buscó la protección de la cruz en su garganta y murmuró un rosario que se deshacía en promesas. «Señor», dijo en voz rota, «si me escuchas, no me dejes sin su risa. No me quites lo que no he robado». Su monólogo fue una plegaria que se hacía oración y también memoria. Recordó la risa de la niña, el crayón azul, las manos de la abuela remendando no solo ropa, sino la vida entera. Su voz se convirtió en un hilo que no quería soltar. En las esquinas se multiplicaron los dedos señaladores. En la iglesia del barrio, las señoras intercambiaron su historia como si fuera pan. La radio del mercado repitió títulos con palabras cortas y afiladas. Doña Estela, que antes le había dado una luz, cambió de lado con la rapidez de quien prefiere no mojarse en tormentas de escándalo. Dijo, con voz temblorosa, que tal vez había recordado mal. El jardinero, que antes hablaba del abrigo sobre la niña, borró su nombre de sus labios al temer por su trabajo. Uno por uno, los pequeños aliados se transformaron en sombras que miraban hacia otro lado. El jardín quedó silencioso, como un actor que se retira del escenario. Lola se quedó sin casa, sin trabajo, sin dibujo, sin cruz, y con una acusación que colgaba de su cuello como un yugo. Tocaron su alma con guantes de hierro y se la llevaron. En la noche, sola sobre un banco, con las manos que olían a jabón y pan, sintió el peso de la desnudez, no solo física sino moral. Sus lágrimas, ese río que antes la acompañaba, se convirtieron en motivo de espectáculo. Algunos pasaron y dijeron, «La pobre». Otros se rieron y la llamaron loca. La injusticia había ganado terreno, y ella, que siempre creyó en el rumor de las oraciones, ahora tenía que creer en algo nuevo: la resistencia. Pero la caída no solo la dejó en la calle, también la dejó en exposición pública. Circularon fotos de su detención, su nombre apareció en la conversación del café, y su historia fue reducida a un tuit venenoso que alguien escribió con dedos rápidos. El desprecio le cerró puertas que hasta ayer eran su rutina. Y cuando ya no le quedaba nada, algo inesperado rozó su mano. Una hoja plegada, húmeda por la lluvia, depositada cerca de sus botas. La abrió con dedos que temblaban y encontró, con la inocencia de lo simple, el dibujo de la niña. El crayón azul había sufrido manchas de agua, pero la figura seguía allí, sonriente, como una verdad resistente. Encima del papel había una pequeña nota escrita con letra apresurada.
No confíes en todos. Hay quien compra pruebas. Busca al que vino con el sobre. El nombre no estaba, solo una llave dibujada en tinta azul. Y en ese instante, cuando la noche parecía tragarse hasta la última esperanza, la misma figura de la gabardina volvió a aparecer a la distancia, de nuevo bajo la farola, sosteniendo ahora un sobre más grueso. ¿Era enemigo o aliado? ¿Traía más veneno o la cura? Lola apretó el dibujo contra su pecho y sintió el vacío del crucifijo, donde antes latía su seguridad. Las ruedas de la ciudad siguieron su curso. El olor a pan recién hecho la torturó y una pregunta quedó suspendida en el aire como una puerta que se cierra a medias. ¿Abriría Lola la mano tendida del hombre del sobre o la verdad debía nacer de sus propias uñas? La hoja húmeda tembló en sus manos, como si aún guardara el aliento de la niña. Lola apretó el dibujo contra el pecho y oyó de nuevo el latido de la cruz que ya no tenía. Un latido prestado por la fe que nunca fue suya y que, sin embargo, le pertenecía más que cualquier alhaja. El hombre de la gabardina, esa sombra que había traído pruebas y sombras, se acercó con pasos medidos. La farola le marcaba el contorno como si fuera una postal antigua, y cuando habló, su voz se rompió como una cuerda que vuelve a afinarse. «Vine por la llave», dijo sin ceremonias, y en su mano no llevaba joyas, sino papeles arrugados y un sobre seco. Lola, con las botas llenas de agua y el olor a pan pegado en la piel como un recuerdo cruel, lo miró con la misma sospecha con que se mira a la lluvia cuando cae después de la tormenta. ¿Sería cura o veneno? Él le entregó un papel que olía a tabaco y chóferes. Era un recibo, una factura de una cámara comprada por una mujer cuyo nombre empezaba por M y terminaba en la melodía de un apellido caro. Había también un billete doblado, marcas de tinta con un sello de agencia y, lo más importante, una lista de llamadas entre la señora Marcela y un número que había pagado a quien montó la escena en la noche de la fotografía. «Lo hice porque me pagaron», murmuró el hombre y escondió la vergüenza en la garganta. No sabía que una verdad tan pequeña valdría tanto dolor. Sus palabras fueron un soplo que abrió una puerta cerrada por cadenas, un soplo de fe inesperado, de los que vienen cuando uno ya no tiene más llanto. Lola sintió como algo dentro de ella, que llevaba días hecho costra, se humedecía otra vez. El hombre, que no quiso dar su nombre porque confesiones son piedras que revientan manos, explicó con gestos torpes que la imagen había sido montada en un callejón con luz comprada y que el video que mostraron aquella noche había sido edulcorado por cortes. La voz de la niña, según él, había sido sacada de otra conversación y pegada como quien pega papelitos en una vitrina. El sobre más grueso que trajo después contenía una grabación. Una conversación entre la señora Marcela y la doctora, donde se discutía cómo sellar el informe para que nadie sospechara. La palabra que se repetía como un eco fue pretexto. Lola, que siempre creyó que las palabras pueden ser cuchillos o curitas, escuchó el audio con las manos temblando. El timbre de la doctora, la risa contenida de Marcela, el crujir de una silla. Todo allí, crudo, como un cadáver que vuelve a hablar. Hubo un silencio, un segundo que se alargó como las sombras al final del día, y en ese segundo la noche pareció oscilar. ¿Cómo se fabrica una mentira?, se preguntó Lola, mientras la lluvia, como si tuviera compasión, suavizaba su compás. Y la respuesta le llegó en forma de nombres. El chofer que decía que jamás había visto dulces prohibidos, la mujer de la limpieza que recordaba haber visto a Lola coser muñecas con manos que no conocían el lujo, un vecino comerciante que guardaba en su teléfono un audio donde Marcela ofrecía dinero por un final limpio. El hombre de la gabardina dejó sobre sus rodillas una caja pequeña. Dentro había fotos envueltas que mostraban encuentros nocturnos de Marcela con un sujeto que podría ser el que presentó las pruebas. Había también mensajes amenazantes que dejaban ver la intención de armar algo que pareciera definitivo. Las vecinas, esas flores de celos en macetas brillantes, empezaron a murmurar en la vereda. ¿Por qué vuelve ese hombre?
¿Qué busca ahora? Las bocas curiosearon, olieron a escándalo en el aire y se acercaron como polillas a la luz. Los colores de la noche se volvían más fríos, pero dentro de Lola algo se encendía. El soplo de fe que venía en forma de papeles amarillentos le decía que no todo estaba perdido. El hombre, con la humildad de quien ha sido comprador de silencios, ofreció una simple cosa: testimonio. No tenía tarjeta, no venía con promesas de jueces ni con corbatas blancas. Traía su culpa y una lista de nombres que aceptaban dinero por su lengua. No somos héroes, dijo. Solo somos gente que se equivocó. Su voz era una confesión, y en las confesiones suele abrirse la grieta por donde entra la luz. Lola, que había aprendido a leer el mundo en las arrugas de las manos, decidió confiar. Lo primero fue recuperar el dibujo. Con ayuda del hombre y de una vecina que todavía guardaba un gesto de misericordia, la misma doña Estela que antes se ocultó, lograron solicitar a la comisaría el expediente. Una nota aquí, un testimonio allá. Pequeñas verdades fueron metidas en sobres, selladas, puestas en fila como soldados. Doña Estela habló de nuevo. Su voz tembló, pero fue clara. Lo vi, dijo, y contó cómo Lola había tapado a María en la lluvia, cómo le había dado de comer cuando la niña lloró, cómo le cosió un botón con paciencia de madre. El jardinero, al sentirse menos solo, se acordó otra vez de la noche en que Lola le ofreció su abrigo. El chófer recordó la distancia entre la señora y la niña. Un repartidor que pasaba con su bicicleta dijo que la cámara de la esquina había sido manipulada y que él, esa misma noche, vio a un hombre merodear con herramientas. Uno a uno, los testimonios brotaron como manantiales de un pozo que ya no quería callar. Y la señora Marcela, al sentir el murmullo crecer, hizo lo que siempre hacen los que se sienten acorralados: subir la apuesta. Convocó a sus amistades de siempre, a las señoras con abanicos de porcelana, a abogados con palabras de seda, y lanzó una contraofensiva. Presentó nuevos documentos, alegatos, fotos ampliadas que cambiaban sombras por certezas. ¡Mentira!, gritó otra vez una voz amiga de la señora, y en la cocina de la mansión el rumor se rearmó como ejército. Pero la conspiración, que hasta entonces había parecido perfecta como un reloj de salón, empezó a resquebrajarse en sus propios engranajes. La doctora que certificó la negligencia recibió una carta anónima con una copia de sus conversaciones. Sus manos empezaron a temblar frente a la posibilidad de perder su plaza. Hubo llamadas amenazantes hacia el jardinero. Unas flores murieron de repente en el jardín como si alguien quisiera enviar un mensaje en forma de odio. La señora Marcela, que había aprendido a usar la humillación como abrigo, mostró su lado más oscuro. Hizo que la portera recibiera sobres con fotos retocadas. Amenazó con demandas a quien hablara, y hasta mandó a 2 jóvenes a romper la cerradura del cuarto donde Lola había dormido alguna vez, buscando algo que la incriminara aún más. Era la conspiración en su estado más claro: dinero, miedo, poder y la intención de destruir la verdad con violencia vestidos de autoridad. Lola lo percibió como un viento helado. Cada golpe público la dejó más desnuda, pero también más visible. Surgió un nuevo aliado, inesperado por completo. El joven periodista del diario local, que había seguido el caso por insistencia de sus lectores, apareció con una grabadora y preguntas honestas. Su frente estaba manchada por la lluvia y por la verdad de quien empieza a entender que el periodismo no es glamour, sino una linterna. Con él, la caja de testimonios encontró un espacio donde convertirse en relato público. Publicaron un artículo templado que no sentenciaba, pero sí apuntaba. «Sospechas de manipulación», tituló, y las palabras fueron como gotas que erosionan la piedra del engaño. El barullo cambió. Algunos vecinos miraron el umbral con otros ojos. La señora Marcela cerró sus ventanas y su boca se volvió más dura. En la noche, mientras Lola rezaba en silencio su rosario con las cuentas gastadas, tuvo un monólogo que fue oración y también una orden. «Señor, dame fuerza para sostener su risa», dijo, y su voz fue pequeña y peligrosa a la vez.
Sabía que la lucha iba más allá de recuperar su nombre. Era por la voz de María, por la inocencia que un crayón azul había intentado salvar. Pero la conspiración no se rendía sin golpes finales. Llegó una noche en que alguien incendió una de las macetas del jardín y dejó una nota. «Calla, o lo perderás todo». Las amenazas subieron de tono. El juez, aún por decidir, recibió llamadas, y las pruebas que Lola había conseguido fueron puestas en duda por peritajes que tardarían días. El hombre de la gabardina, al ver el fuego encendido alrededor de ellos, decidió atreverse a más. Fue a la radio local, habló al aire y nombró a quien había pagado por la cámara. Su voz tembló, pero dijo el nombre que todos relacionaban con fortuna y orgullo. La imposición fue un riesgo, la represalia inminente. Mientras tanto, la niña María estaba en un lugar que olía a medicina y pérdida. Su risa era un sonido guardado en la memoria de Lola, y cada silencio de la pequeña era una campana que tocaba por justicia. El relato empezó a moverse con la fuerza de los que ya no aceptan la injusticia como condición. Vecinos que antes aplaudían con abanicos ahora preguntaban. El portero se atrevió a decir que alguien le ofreció dinero para olvidar. Y doña Estela recuperó el valor de su primera palabra. Lo vi. Todo formaba una madeja que, si se tiraba de un hilo, podría deshacer el tejido del engaño. Pero aquí viene la grieta que no se cierra aún. En el momento en que los papeles comenzaban a alinearse para una posible apelación, alguien dejó en la puerta de Lola una fotografía nueva. Una foto del hombre de la gabardina conversando con el chofer, en actitud amistosa, en la misma calle donde luego apareció la cámara. La foto venía con un recorte de periódico que hablaba de un viejo pleito por un terreno entre la familia Marcela y el padre de Lola. Alguien quería que la historia pareciera un ajuste de cuentas y no una persecución de poder. La señora Marcela, al sentirse atacada, alzó su voz en la radio y juró que defendería a la niña de cualquier manipulador, y en ese juramento había tanto veneno como determinación. Su estrategia ahora era clara: convertir la verdad en confusión. Lola, que había conocido la miseria y la humildad, entendió algo que la hizo callar y respirar profundo. La justicia, cuando se acerca, llega con ruido y también con daño. Ganar implicaría pagar un precio que ella no sabía si estaba dispuesta a dar. El capítulo cerró con la imagen de la fachada de la comisaría al amanecer, las luces del coche de policía parpadeando como ojos que no terminan de creer, y la sombra del hombre de la gabardina, alejándose bajo la lluvia, con la cabeza baja y la mano vacía de consuelo. En el bolsillo de Lola, el dibujo de la niña seguía húmedo y valiente. En su pecho, la oración se había convertido en una consigna. Y mientras la ciudad se desperezaba, con vecinas que ya tenían listas nuevas historias y el perfume caro que nunca olvida las heridas, quedó una pregunta que cortó el aire como una puerta que no se cierra. Ante la injusticia armada por manos que huelen a seda y a billetes, y con aliados que aparecen manchados de culpa, ¿qué harías tú si fueras la que tiene la verdad en un papel y el mundo en contra? ¿Qué habrías hecho tú en mi lugar? ¿Y qué habrías hecho tú en mi lugar? Esa pregunta quedó suspendida en la garganta de Lola como un reclamo que el viento no se atrevía a llevarse. Ella, que ya había probado la piedra fría del rechazo, cerró los dedos sobre el dibujo húmedo y sintió el crayón azul como un pequeño estandarte que latía. Respiró el olor a lluvia, a jabón y a pan viejo, y decidió que ya no permitiría que la verdad fuera moneda de cambio para las bravatas de una señora con guantes. Caminó obstinada hacia la comisaría con el hombre de la gabardina a su lado, con doña Estela titubeando como una vela que volvió a encenderse y con el joven periodista que llevaba su grabadora como una cruz moderna. Aquella vereda olía a miedo, pero también a coraje. En la baranda del jardín, las azaleas parecían inclinadas, como si prestaran oído. Lola dejó los papeles sobre la mesa del despacho del oficial de guardia. Facturas, fotos, audios, el recibo de la cámara, la lista de llamadas. Hizo un gesto que le salía de las entrañas, un gesto de quien ya no puede callar. Pidió que se abriera una investigación. Sus palabras eran sencillas, como pan. Mi verdad está en este dibujo y en estas voces.
Y allí, en esa sala que olía a café y a papeles, la verdad empezó a mostrarse como aquello que siempre termina por asomar. Persistente, humilde, implacable. La prensa hizo su trabajo con la honestidad que no siempre ocurre. El artículo del joven periodista fue una lámpara que encendió ventanas. La foto del recibo fue publicada, y con ella llegaron preguntas que son ruido para los que esconden algo, y música para quienes llevaron su conciencia como si fuera un vestido remendado. La jueza asignada al caso era una mujer de rostro curtido por el tiempo, de manos que recordaban cómo se sostiene la balanza. Ordenó pericias. Pidió que buscaran cámaras de la cuadra y convocó a la doctora para que explicara su informe. Fue entonces cuando la luz penetró por una rendija que nunca imaginaron cerrar. La doctora, aquella de bata impecable, llegó pálida al tribunal con la mirada de quien ha soñado con ética y se ha topado con la codicia. Ante preguntas firmes, sus argumentos se hicieron trizas como porcelana golpeada. El audio que el hombre de la gabardina entregó al juez sonó con la frialdad de un martillo. La voz de Marcela hablándole de construir una prueba, la risa contenida, la promesa de dinero. La sala, que antes había olido a formalidad, ahora olía a vergüenza. «Mentira», bramó una vecina desde la galería, pero el martillazo de la evidencia siguió su curso. La confrontación llegó como tormenta prevista. La propia señora Marcela fue citada para declarar públicamente en la audiencia somera en el salón principal de la mansión, porque la mansión sería el escenario donde el lujo se chocarían con la verdad. Las cortinas de terciopelo se mecían con el rumor de la ciudad. El perfume caro, que siempre había tapado silencios, olía ahora a derrota. Lola entró con el delantal remendado dentro de un bolso cerrado, con las manos que olían a jabón y a pan, y con el dibujo escondido bajo la ropa como quien lleva un talismán. Los visitantes, vecinas, señores con corbata, el jardinero, el chófer, el periodista, llenaron la sala. Las miradas tenían filo y algunos dedos ya se habían levantado como si fuera un juicio popular. Marcela, con sus collares que tintineaban como relojes ajenos, la miró como quien mira a un animal que se atrevió a ladrar en una fiesta de porcelana. Con voz que pretendía ser de señora agraviada, inició su defensa de papel y perfume, pero Lola pidió la palabra con la humildad de quien sabe que su arma es la verdad. Sacó la grabación y la deslizó sobre la mesa de mármol. La puso a sonar. Las voces en el aparato trajeron el olor a traición, el acuerdo de comprar pruebas, la doctora prometiendo un informe, la promesa de un final limpio. Fue como ver caer un cristal. El brillo de Marcela comenzó a empañarse. «Yo lo vi», gritó entonces una de las vecinas más viejas, pero esta vez no fue para condenar a Lola. Fue para señalar a quien antes había mandado la versión de la historia. Doña Estela se acercó temblando y dijo, otra vez, con voz que pidió misericordia: «Lo he dicho desde el principio. Ella siempre cuidó a la niña». El jardinero afirmó lo mismo. El chófer asintió con la cabeza, y pequeños detalles, como la costura que Lola hizo en la muñeca de María y que ahora alguien enseñó en una foto, comenzaron a alinearse como pavesas que delatan el incendio. Marcela perdió ritmo. Su humillación, ese ritual que antes la protegía como una armadura, comenzó a caerse en pedazos. Empezó a hablar con rabia, a lanzar acusaciones como si fueran monedas gastadas. Intentó que la anfitriona de la mansión, la buena reputación, le sostuviera la mentira. Pero entonces ocurrió algo que nadie olvidará. Lola, en un arrebato que sonó a oración y a grito, puso sobre la mesa el dibujo original de María, aquel crayón azul que había resistido la lluvia, y lo dejó frente a la señora como si fuera un espejo. La niña, que estaba presente por decisión del tribunal como testigo sensorial, miró a su madre y dijo, con la voz más limpia que existe: «Lola me cuidó». El silencio fue una cortina que se cerró de golpe. «¡Mentira!», rugió una vez más la señora Marcela. Y en esa palabra cabía todo el intento de hundir la verdad. Pero la comunidad ya no quería dormir con facilidad. La justicia actuó con paso torpe pero decidido. La doctora fue apartada temporalmente.
La investigación policial recogió evidencias, y Marcela fue citada a responder por la posible manipulación. En la verborragia de esos minutos hubo un instante de caída total y otro de triunfo que dolía. Marcela, destapada, se dejó llevar con la altanería propia de quien pensó que el lujo compra absoluciones. La puerta se cerró tras ella con un portazo que repicó entre las columnas, y las vecinas que antes murmuraban se quedaron sin palabras. La foto de Lola arrodillada junto a la cama de la niña, que antes sirvió como arma, se recontextualizó. En la pericia quedó claro que había sido tomada desde un ángulo puesto a propósito y que las horas en el kiosco de luz habían sido manipuladas. La ciudad empezó a hablar con otras palabras. Pero la victoria llegó con su factura. Cuando se pensó que la niña volvería a su casa, saltó otra alarma. La trabajadora social, exhausta de los cuidados, solicitó una evaluación prolongada por el bienestar de María. Temían que la exposición mediática fuera dañina para la pequeña. María fue trasladada temporalmente a un hogar de acogida, mientras se definían medidas de protección. Lola sintió que le arrebataban la risa de los labios por segunda vez. ¿De qué servía probar la manipulación si la niña, el centro de todo, quedaba lejos, protegida por un sistema que no siempre entiende de corazones? La respuesta no llegó esa noche. Solo el rumor de pies que se alejaban y el zumbido lejano de un coche patrulla. Y entonces, cuando la velada comenzaba a disolverse entre susurros y cafés, una carta pequeña apareció sobre la mesa del juez, con letras apretadas y un sello que olía a historias antiguas. Era un documento que hablaba de una demanda civil por difamación, presentada por la familia Marcela contra todo aquel que difamara su buen nombre. Un abogado de corbata blanca entregó la copia con la calma de quien siembra dudas. La sala se llenó de una tensión nueva. La batalla judicial iba a ser larga, cara y llena de trampas. El periodista preguntó por María, y la trabajadora social replicó que la prioridad era el silencio y la salud de la niña. Lola, con el dibujo azul pegado al pecho, lloró despacio. Sus lágrimas eran río que no encontraba mar. Hizo un monólogo que sonó más a rezo. Señor, si hoy tuve palabras, dame mañana justicia. No permitas que su risa sea moneda de cambio. Sus palabras eran pocas, pero ardían como brasas. La noche terminó con luces que se apagaban uno a uno en la mansión, con el perfume caro atrapado entre cortinas y con un rumor que ya no podía ocultar la fisura. La verdad había sido descubierta, sí, pero no estaba aún completa. Había vencedores momentáneos y pérdidas que pesaban. Algunos vecinos aplaudían la revelación. Otros cerraban las puertas con ojos de acero. Doña Estela volvió a ser la primera en ofrecer su casa para recibir a la niña si hiciera falta. El jardinero prometió testificar con valentía, y el hombre de la gabardina, que había confesado haberse vendido en su momento, se quedó para ayudar a ordenar papeles y declarar. Fue una alianza hecha de remiendos, de manos que no olvidan las puntadas de la abuela. Pero la historia dejó colgando una puerta entreabierta. La lucha ahora era judicial, larga y peligrosa, con enemigos que usan el dinero como blindaje. ¿Quién tendría la fuerza para esperar? ¿Quién pagaría el precio de mirar a la cara a la verdad una y otra vez? En el bolsillo de Lola, el dibujo seguía húmedo y valiente. En su alma, la oración se había vuelto consigna, y mientras la lluvia volvía a dibujar líneas sobre el suelo y una vecina al otro lado de la calle cerraba la persiana, una frase quedó suspendida como bandera. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro. Y esa frase, pronunció Lola en su pecho como una sentencia, y como consuelo, se convirtió en la mañana siguiente en un rumor que crecía como marea. La pericia forense llegó envuelta en sobres oficiales y en olor a tinta fresca, y con ella vino la luz que nadie pudo ya ocultar. Los técnicos entraron al salón con pasos que no pedían permiso al perfume caro. Llevaron maletines, lupas y aparatos que chirriaban como pequeños jurados. El periodista joven estuvo allí, con la grabadora latiendo en la mano, y el hombre de la gabardina, menos sombra, más hombre,
Tomó asiento junto a Lola como quien se sienta a la mesa para pedir perdón. El juez, de rostro curtido, dictó lo que la ley le permitía por ahora: análisis técnico, cotejo de audios, verificación de las cámaras de la cuadra. La doctora, aquella bata antes impecable, llegó con la piel fina. Sus manos temblaron al entregar los originales, un paquete de papeles donde las letras parecían huellas. Un perito abrió el archivo de sonido y puso el audio junto al otro, y la comparación fue la que finalmente mostró la costura. Cortes, montaje, repeticiones de frases pegadas unas a otras como quien pega hojas para disfrazar un jardín. La pericia fue un hueso que nadie pudo tragar. La imagen fue clara. La doctora, con voz medida, había sido parte de la construcción. Su firma estaba en el papel, pero su conciencia, allí, se resquebrajó. Las transferencias bancarias aparecieron luego, frías como monedas en una bolsa. Cifras pequeñas, intermedios, manos que pasaban dinero como quien compra silencio en el mercado. El nombre que aparecía en esos recibos llevaba la inicial de siempre: M, seguida de un apellido que siempre huele a salón social. La verdad, cuando se viste de papeles, brilla en acto de luz. La mentira, en cambio, necesita sombra y dinero para sostenerse. Lola lo escuchó todo como si fuera lluvia que golpea la ventana. Con el corazón acelerado y las manos que olían a jabón y a pan, tocó el dibujo azul que aún guardaba bajo su camisa. Ella misma pensó en la abuela y en las puntadas que cosieron su vida. «Señor, dame fuerzas», murmuró en voz baja, no para pedir, sino para comprometerse con la valentía. El primer golpe público llegó en la mansión, donde las cortinas de terciopelo parecían respirar con la hipocresía de siempre. Una orden judicial solicitó la presencia de la señora Marcela para una audiencia sumaria, y ella fue citada a comparecer donde tantas veces había impuesto su ley. La señora se presentó con sus collares como campanas, con los guantes pulcros y la mirada afilada. El lujo trataba de sostener la mentira como un traje que no encajaba más. La sala se llenó de vecinos como público de una obra que ya no quería ser ficción. Las azaleas parecían inclinarse, las vecinas con abanicos se acomodaron como jurados de tela, y el olor a café se mezcló con el perfume caro haciendo un contraste que dolía. Lola entró con el delantal guardado en una bolsa cerrada. Su presencia era pequeña y grande a la vez. Una mujer que había barrido durante años los salones donde se apostaban las verdades falsas, y que ahora tenía en sus manos la verdad verdadera. El juez llamó a declarar uno por uno: el jardinero, el chófer, doña Estela, el repartidor que vio al hombre con herramientas. Sus voces fueron utensilios que desarmaban la mesa de la mentira. La doctora, frente a la sala, empezó a explicar y sus palabras se ahogaron. El audio se reprodujo, y en la copia se escuchó con claridad lo que en la grabación original se había escuchado de manera distinta. Una conversación que hablaba de pagos, de cerrar un informe, de construir un relato. Fue como ver caer un castillo de naipes. Marcela empezó a perder color. Sus dedos apretaron el bolso hasta que las uñas marcaron la piel y la joyería tintineó con rabia. «Mentira», gritó con la furia de quien siente que el mundo se le va de las manos, y por un segundo su voz pareció una trompeta que intentaba detener la caída. Pero la sala ya no era el jardín de su reinado. Allí, ante testigos que respiraban con honestidad y con miedo, la mentira comenzaba a mostrar su costura. Un fiscal, con el expediente grueso como una piedra, pidió medidas cautelares. El juez dictó lo obvio. Se debía abrir una investigación por posible manipulación y por falsedad de documentos. Se habló de responsabilidades penales si se demostraba que se había inducido una falsa denuncia contra una empleada. La orden fue fría como el mármol. Citación a la doctora para declarar: congelamiento de cuentas por indicio de pagos, medidas cautelares respecto a la custodia de la niña hasta que se definiera el contexto protector. Marcela, que siempre pensó que el dinero cauteriza todo, se vio rodeada de miradas que no compraban su perfume. La confrontación fue finalmente pública, y la voluntad de quien manda tropezó con la fuerza de la verdad. Fue entonces cuando Lola,
que hasta ese momento había preferido hablar poco, sintió que el tiempo pedía algo más que pruebas. Pedía palabra humana. Se levantó, y su voz, que siempre había sido sonido de cocina, llenó el salón como si alguien abriese una puerta de hierro. «Yo no vine aquí a presumir», dijo con la sinceridad de quien no tiene más que su historia. «Yo vine a decir que esa niña me dio pan cuando no tenía, que le cosí sus muñecas, que le canté para que no tuviera miedo». Sus frases fueron simples y pesadas. Una a una, fueron desarmando la teatralidad de Marcela. Ella no solo me dijo «Lola», me dijo «mamá» con los ojos cuando una vez me vio triste, añadió, y las lágrimas que no quería soltar se volvieron río que nadie pudo ya ignorar. La sala se quedó en silencio, y el silencio fue tribunal. Marcela saltó con palabras que pretendían ser cuchillos. Acusó, gritó, trató de comprar la comprensión de los que escuchaban con su historia de madre herida. Intentó invertir la culpa y hacerlo parecer sacrificio. Pero la evidencia era una luz que no admite vuelta. Mensajes, transferencias, el audio editado. Todo completaba un mapa del engaño. El momento culminante llegó con la entrada de la trabajadora social que había evaluado a María. Con voz profesional y triste a la vez, explicó que la niña estaba mejor bajo protección, mientras se restablecía la serenidad, pero que la prioridad era la verdad y el bienestar. Al escuchar eso, Marcela perdió compostura y, en un arrebato que nadie esperaba, acusó a Lola de inventar acusaciones por rencor. «Yo solo quería protegerla», dijo, y en su voz hubo más miedo que convicción. Fue entonces cuando la sala presenció algo que los vecinos repetirían por años. La propia doctora, sintiéndose atrapada por la conciencia y por las pruebas, empezó a llorar delante de todos y ofreció una confesión pública. Contó cómo había recibido un sobre, cómo alguien le había prometido dinero y cómo temió por su carrera y por su familia. Sus palabras cayeron como piedras desde lo alto. Detalló los arreglos, los nombres, los pagos intermedios. La mano que antes había firmado un informe, ahora se cubría la cara como quien tapa la vergüenza. Un silencio absoluto anunció la caída. Los murmullos se convirtieron en acusaciones silenciosas. La mentira tenía nombre y apellido, y el apellido pesaba en la opinión de quienes la conocían. La policía, que había permanecido en la puerta como sombra, recibió la orden de detener a la doctora para fines de investigación. No fue una escena de gritos ni de violencia, sino de papeles y de sellos. Marcela, viendo cómo su red de seguridad se rompía, intentó huir con la dignidad de quien se ha quedado sin excusa, pero la fiscalía solicitó medidas restrictivas también para ella. Fue citada a declarar, y por primera vez el lujo no la protegió. La escena de la audiencia se convirtió en confrontación pública. Vecinos que antes aplaudían con abanicos, ahora la miraban con una mezcla de repulsión y asombro. Doña Estela, con la voz aún temblorosa, se acercó a Lola y la abrazó como quien pide perdón por el silencio. La justicia había mostrado su lado humano, torpe y lento, pero presente. No fue cárcel inmediata, porque el proceso necesitaba de más pruebas, y la ley exige pasos que no se saltan. No obstante, la caída moral de Marcela era inevitable. Su reputación, que se levantó con collares y guantes, ahora se desgranaba como flor quemada. La prensa, que olfateó la verdad como perro de caza, publicó los audios, las transferencias y los testimonios. La foto de la doctora con la mano en el rostro recorrió las páginas como símbolo de una derrota. La humillación que antes se ejercía sobre Lola ahora se volvía contra quien la había comandado. Sin embargo, la victoria no fue completa, porque María seguía lejos y la batalla legal estaba lejos de terminar. La trabajadora social explicó con un nudo en la voz que la exposición de la niña podría ser perjudicial, que un hogar de acogida, por doloroso que fuera, podía ser su refugio temporal hasta que se definiera el plan de protección. Lola sintió cómo le escurría otra vez la risa de la boca. El pecho le dolía como cuando el frío aprieta la costilla. «Señor, si me das fuerzas, dame también claridad para no perderla otra vez».
murmuró en su monólogo Preyer, y la frase fue oración y estrategia. Mientras la maquinaria judicial se ponía en marcha, algo nuevo nació en la vereda. Vecinos que antes miraron con indiferencia empezaron a defenderla. El jardinero y el chofer reafirmaron sus nombres. El joven periodista publicó una pieza que no celebraba el final, sino que señalaba el inicio de un proceso. Y en la mansión, donde las cortinas ya no ocultaban nada, una fiesta de máscaras se transformó en un tablero de acusaciones. Marcela, con las manos frías, buscó aliados. Reclamó difamación, habló de reputación traicionada y prometió una demanda civil que pondría a prueba las energías de quienes la acusaban. La confrontación final se gestó entonces en el jardín público, ante cámara y vecinos. Marcela, junto a su abogado de corbata blanca, exigió que se preservara su buen nombre. Lola, con el dibujo azul en la mano y el delantal remendado en el bolso, pidió por la risa de María. Fue en ese instante cuando, como en novela, el público se dividió y las flores del jardín parecieron suspirar. «¡Mentira!», gritó una voz que luego se supo fue de una vecina que pretendía mediar, pero que se dejó llevar por la costumbre de gritar para sustituir la verdad. La cifra de mentiras se trocó en evidencia y la evidencia en procedimiento. Pero la justicia, que llegó con papeles y peritajes, también mostró su costado más frío. La niña seguiría en custodia temporal. La tranquilidad que todos buscaban tardaría en volver. Las demandas civiles se anunciaron como batallas largas. Aún así, la confrontación pública dejó a Marcela herida. La comunidad la miró con desdén, y algunas antiguas amigas le dieron la espalda. Fue una escena que olía a perfume arruinado y a derrota. La humillación ritual que ella infligió ahora se devolvía en forma de juicio público y escarnio. Y en medio de todo, Lola se sostuvo en su cruz imaginaria, en su oración diaria, y en el dibujo azul que no soltó. Sabía que la verdad había sido descubierta, pero también que la justicia tiene sus tiempos y que la protección de la niña era prioritaria. En ese hueco entre lo descubierto y lo resuelto, la historia lanzó una nueva pregunta que nadie esperaba. Mientras las pesquisas seguían, un sobre sellado apareció en la buzón de la oficina del fiscal. Dentro, una carta con letra temblorosa decía solo una cosa: si creen que todo terminó con la doctora, miren al otro lado de la familia. La nota no firmada traía además una fotografía medio quemada de una reunión nocturna en la que aparecían figuras que nadie había señalado aún. ¿Quién la mandó? ¿Qué buscaba revelar? El silencio que siguió fue como una puerta que se abre y muestra otra habitación más oscura. La ciudad respiró con inquietud. Los vecinos miraron de reojo, y la lluvia, que siempre parece compadecer, empezó a marcar el ritmo de pasos apresurados. Lola apretó el dibujo contra su pecho y supo que la batalla no había terminado. Sabía que la verdad había ganado una ronda, pero que los intereses poderosos aún buscaban conservar su sombra. Cerró los ojos un segundo y en su monólogo íntimo pidió a su abuela y a la niña que la sostuvieran. «No nos dejes, María, no nos dejes». Fue una plegaria y una promesa. Y mientras la noche caía y las luces de la mansión se apagaban una a una, quedó en el aire una última imagen: el sobre quemado, la fotografía a medias y un nombre apenas legible en la esquina, una inicial que prometía abrir un nuevo nudo. ¿Quién sería el siguiente en aparecer en la trama? ¿Un aliado inesperado o un enemigo con más dinero que vergüenza? La puerta quedó entreabierta. La lluvia golpeó de nuevo y un portazo lejano anunció que la historia aún tenía capítulos que escribir. La audiencia final fue un teatro donde el mármol respiró justicia y el perfume caro ya no pudo ocultar la podredumbre. Lola entró con el delantal remendado dentro de una bolsa cerrada, pero ahora no era solo la sombra que barría salones. Era la mujer que llevaba en el pecho un dibujo azul que había resistido lluvia y fuego. El salón olía a café y a papel recién sellado. Las azaleas del jardín parecían inclinarse como jurados floridos, y las vecinas, con abanicos temblorosos, tiraban miradas que olían a arrepentimiento. La sala empezó a llenarse de sonidos que contaban la verdad. El crujir de un sobre abierto,
el llanto contenido de la doctora que ya no tenía defensa, el golpeteo, como metrónomo, de las teclas donde el joven periodista anotaba el final. Un perito presentó transferencias que olían a moneda fría. Un audio reprodujo risas que eran hilos de acuerdo. Una foto mostró encuentros nocturnos con manos que pagaron por mentiras. «¡Mentira!», gritó Marcela con la furia de quien ve caer la máscara. Y la palabra rebotó como un eco hueco. Doña Estela se acercó y esta vez con voz firme dijo: «Lo vi», y sus ojos llevaron la memoria de los gestos simples de Lola. Un abrigo dado, una costura que curó una muñeca rota. El jardinero narró como si contara una confesión. «Ella tapó a la niña en la lluvia», dijo, y el chófer recordó la distancia de la señora con su propia hija. En el clímax, cuando la tensión ya no cabía en el salón, Lola se levantó y habló. Fue un monólogo que sonó a oración y a demanda. «Yo no vine a pelear por honor, vine por su risa». Sus palabras, sencillas como pan, llenaron el lugar. El juez, una mujer de manos curtidas y mirada de balanza, escuchó y dejó que la ley hiciera su trabajo. La doctora fue apartada y la investigación se amplió hasta tocar las cuentas que sostenían la trama. La policía, con papeles en la mano, pidió medidas cautelares. La señora Marcela vio cómo el poder del oro se oxidaba ante la luz. En la puerta de la mansión, la gente miró con otras palabras. Los que antes cuchicheaban ahora gritaban nombres y pedían responsabilidades. La caída pública fue brutal. La reputación de Marcela se deshizo como tela vieja. La humillación que ella ejerció contra Lola retornó multiplicada en señalamientos y en silencio social. La niña, María, volvió al abrazo que más conocía, pero no fue un regreso inmediato. La trabajadora social, con ojos de quien cuida más que de quien juzga, propuso un plan de protección y visitas supervisadas. La ciudad entera vigiló para que la risa recuperara su lugar sin prisas ni riesgos. El dibujo azul, ese testigo de inocencia, fue devuelto en una pequeña ceremonia que olía a lápiz y a promesas. Lola lo puso junto a la cruz de madera que encontró en el bolsillo de la abuela y la tocó con manos que olían a jabón y pan. La reconstrucción fue lenta. Puertas que antes se cerraban volvieron a abrirse gracias a vecinos que pidieron perdón con gestos pequeños. Un fondo comunitario recolectó para que Lola pudiera alquilar una habitación decente. La prensa, esa linterna que a veces hiere y a veces cura, ayudó a reponer su nombre en la plaza pública. En la vereda, la gente empezó a traer muñecas, telas y comida. Lo que había sido humillación ritual se transformó en redes que remendaban lo roto. Lola, que tomó de nuevo su cruz y su rosario, abrió un pequeño espacio donde cuidaba niños de la cuadra, enseñaba a dibujar con crayones y a coser botones. Su casa humilde se llenó de risas y de olor a pan recién hecho. Fue una reconstrucción hecha de manos comunes y de respeto, ganado con sudor. La señora Marcela enfrentó sanciones civiles y la vergüenza pública. La doctora afrontó cargos por complicidad. Algunos involucrados aceptaron responsabilidades y otros desaparecieron en el rumor. La justicia no fue un relámpago que lo arregla todo, pero fue una lluvia que lavó suficiente para que la semilla de la verdad germinara. En su monólogo íntimo, Lola confesó al cielo y a su abuela: «Señor, no busco venganza. Busco que la niña tenga su risa tranquila». Y en esa frase quedó la esencia del perdón posible. El epílogo fue una reconstrucción de vida. El jardín público donde antes se murmuraba, ahora era lugar de talleres. La mansión mantuvo sus cortinas, pero sus vecinos aprendieron a mirar diferente. Las voces que difundieron la mentira pidieron perdón en privado o sufrieron las consecuencias en público. La moraleja, como toldo que cubre la escena, se afirmó en la plaza. La verdad, aunque golpeada, resiste. La injusticia duele, pero la comunidad puede sanar si se atreve a mirar y a respaldar al débil. Al final, la verdad siempre brilla más fuerte que el oro, y en esa luz se reconstruyó una vida que volvería a cuidar risas. Si esta historia te conmovió,
comparte para que más personas la escuchen.